Está con nosotros María Eva Koutsovitis, ¿lo pronuncio bien? Perfecto. Bien. ¿Qué es, lituano? Es griego. Ah, mirá, yo pensé que era de ascendencia. Griega. Mi familia es griega. Mira, bueno. Así que sí, soy nieta de migrantes. Mira. Bueno, todos en la ciudad somos todos venimos de algún lado. hijos, nietos o migrantes. Así que esta ciudad se ha construido y toda su riqueza, su hermosa diversidad tiene que ver con eso. Claramente. Y es muy importante, justo en esta oportunidad, el 18 de mayo, el voto migrante, porque más de 500.000 de personas migrantes están habilitadas para votar. Así que eso es muy importante, que las personas migrantes que pelearon mucho por su derecho a votar en la Ciudad de Buenos Aires vayan a votar en estas elecciones legislativas. Bien, que lo tengamos presente los compañeros, las compañeras, los oyentes, las oyentes, ¿no? Porque, bueno, esto es importante. Digo, en tiempos en donde se viene pregonando, ¿no? De hace rato precisamente recortar servicios, accesos a la salud, ¿no? A la educación y demás, ¿no? De recorte como si fuese que hay indeseables, ¿no? Totalmente, por eso me parece que hoy más que nunca ese voto es muy importante y además puede ser un voto decisivo que pueda dar vuelta una elección. A mí a veces me llama la atención, ya que justo empezamos a hablar de mi apellido, y me acuerdo de mi infancia, la infancia en un hogar migrante, ¿no? De abuelos migrantes, que hablaban muy poco el español, mi papá que aprendió el español en la escuela primaria, y la verdad que yo digo, qué doble vara, qué doble estándar, porque quienes llevan generaciones habitando en la ciudad de Buenos Aires, construyendo la riqueza de la ciudad, no pueden ser candidatos o candidatas para comuneras, comuneros, legisladores, legisladoras si son migrantes, y sin embargo Jorge Macri dejó de ser jefe de gobierno en Vicente López para ser jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Y Los Penato, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, ni siquiera va a poder votarse a sí misma, ¿no? Entonces, bueno, qué importante poder ejercer ese derecho, que es el derecho del voto migrante, un derecho que le ha costado tanto a las comunidades migrantes poder lograrlo. Bueno, el pasado martes tuvo lugar este debate que se suele hacer, el debate que se supone que es el obligatorio, el formal, porque después sabemos que hay canales que arman otros debates un poquito más amañados, ¿no? Más invitan a quienes sí les parece bien y otros por ahí quedan fuera. Pero bueno, no hay sorpresa con eso, pero digamos, tuvo lugar en el canal de la ciudad, más de 3 horas duró, si mal no recuerdo. Estuvo largo porque, bueno, estuvieron los 17, los y las principales candidatos, candidatas de las listas que hay. Charlamos 17 listas. Hay 17 listas, sí. Montón. Es muchísimo. Habla mucho también de lo que pasa en la ciudad, ¿no? Con todo esto. Este es un momento también, ¿no? Como de transición, algo está pasando en la ciudad, para bien o para mal. En general viene siendo para mal. Pero bueno, la cuestión es, bueno, para quienes no te conocen, nosotros ahí justo teníamos un recortecito de cuando le devolviste a Larreta, que te hizo como una hinchada en cara, una crítica, y vos le devolviste. Para que así los oyentes y las oyentes escuchen, y bueno, a partir de ahí creo que está bueno seguir charlando. Muchas gracias, candidata. Ahora llega el turno de las preguntas. El primero va a ser Horacio Rodríguez Larreta. Tiene 20 segundos. Tiempo. Eva, ¿no parás de criticar las obras que hice? Te digo, el Paseo del Bajo, el Viaducto Mitre, el Viaducto San Martín, el Belgrano, el Polo Educativo de Mataderos, el Polo Educativo de Lugano, el María Elena Walsh, la Plaza Jusey, las plazas que están sobre la costanera, el Parque Lineal, el Hospital de Lugano, centros de salud. Ni una valorás, una dame. Y la verdad, Larreta, es que estoy bastante alucinada de que quieras volver. La verdad es que sos el responsable del mayor saqueo de la historia de la ciudad de Buenos Aires. Y así como enumeraste muchas obras, yo te voy a enumerar muchas tantas otras. Privatizaste 500 hectáreas de tierras públicas, 150 eran espacios verdes públicos. Vendiste parte del parque de la ciudad, privatizaste el Parque de las Victorias para hacer una cancha de golf. ¿Quién en plena crisis climática pone en venta un parque para hacer un negocio inmobiliario?
inmobiliario. Bombardeaste con torres la ciudad de Buenos Aires. Pusiste a la venta torres en la legislatura para los grandes desarrolladores inmobiliarios. Llevaste adelante todo tipo de concesiones berretas. Acordémonos de las grúas, por ejemplo. Estallaste el conjunto de los barrios de casas bajas con tu código urbanístico que sancionaste en el 2018. Construiste 0 metro de subte. Llevaste al mínimo el presupuesto en salud y educación. Bajaste los impuestos de los grupos económicos cuando te autopercibías presidente y gastaste miles y miles y miles de millones de pesos en pauta oficial. Eso sí, todo eso no lo hiciste solo, lo hiciste con tus cómplices, los radicales, la coalición cívica, los libertarios y también parte del peronismo. Pero lo más grave de todo eso es que nos trajiste de Vicente López a Jorge Macri para que termine llevando adelante tu lógica saqueadora. Muchísimas gracias. Concreto, ¿no? Bastante claro. Pero digo, a veces parece como que solo importan los candidatos, ¿no? Los principales, los mediáticos y demás. Y está bueno que pase esto porque también estos tipos, estos jetones, estos caretas, nada, se tienen que comer los cachetazos que les corresponden. Sí, claro. Para mí estuvo bueno lo que planteó la compañera. Bueno, ingeniera civil, ¿verdad? Sí, soy ingeniera civil, soy docente universitaria, sí. Soy investigadora en la Facultad de Ingeniería hace más de 20 años. Cátedra de Ingeniería Comunitaria, ¿no? En realidad yo soy profesora de Hidráulica General en la Universidad de Buenos Aires, soy profesora de Obras Hidráulicas en la Universidad Tecnológica. Doy clase en distintas maestrías de la Universidad de Buenos Aires y coordino una cátedra de Ingeniería Comunitaria, la primer y única cátedra libre que tiene la Facultad de Ingeniería de la UBA. Así que mi tarea es la tarea docente, es la investigación, es por supuesto mi tarea como ingeniera, estudiando hace mucho tiempo los problemas urbanos. Estudiando los problemas urbanos, pero siempre siendo parte de las organizaciones y de los conflictos. Yo creo que es muy importante poder territorializar nuestra práctica política. Si no, la política termina siendo una maqueta, una selfie, ¿no? Parece que en lugar de ser políticos que quieren transformar la realidad, son turistas que quieren convencernos con algún eslogan. Así que la verdad que yo estoy convencida que la construcción política es colectiva, que esa construcción que es colectiva siempre es situada, por eso es que, bueno, formo parte de diferentes organizaciones y asambleas que hace muchos años venimos defendiendo los derechos de quienes habitan la ciudad. En esa lista, Larreta, me faltaron muchas otras cosas, lo que pasa que, bueno, el debate tiene un tiempo, ¿no? Pero vi que después en tu perfil de Instagram puede ser que le devolviste igual a unas cositas que quedaron pendientes. Me habían quedado unas cosas pendientes. ¿Y cuáles eran esas que quedaron pendientes? Por supuesto que los derechos que no tienen hoy los enfermeros y las enfermeras, por supuesto que el haberle entregado a IRSA para que construya una especie de Dubái Argentina, en donde iba a ser la ciudad deportiva de La Boca, uno de los pulmones verdes más importantes que tiene la ciudad de Buenos Aires y uno de los pocos humedales que aún conserva. Larreta le permitió que en lugar de construir una ciudad deportiva pueda construir torres de 145 metros de altura, es decir que IRSA, sin poner un solo ladrillo, su inversión la multiplicó en cientos de miles de miles de miles de miles de miles de miles de veces. La verdad es que y de números sabés, no estás exagerando. Es algo alucinante. No. Entonces, a mí me parece que esa lógica, ¿no?, que Larreta instaló, llevando adelante el saqueo de nuestras tierras públicas, llevando adelante el conjunto de la privatización de los servicios públicos, servicios de muy baja calidad, servicios y concesiones berretas, amañadas, en donde son siempre los mismos. Acá en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos empresarios innovadores, osados, arriesgados. No, la verdad es que lo que tenemos es una corporación empresaria que, en connivencia con una corporación política, viene haciendo enormes negocios, saqueándonos, y como contracara de eso, la verdad que tenemos un cotidiano de mucha precariedad, porque en la Ciudad de Buenos Aires la mitad de las infancias son pobres, con un presupuesto per cápita que duplica la ciudad de Barcelona. 1 de cada 3 porteñas y porteños o es pobre o está en situación de indigencia, y a la mitad le cuesta llegar a fin de mes. Entonces, esos son los problemas de los que tenemos que hablar. La verdad que Larreta
regrese porque en realidad hay olor a pizza en la ciudad, tiene que ver un poco con esta campaña que viene banalizando los problemas de la ciudad. Entonces tenemos candidatos que de lo único que hablan es que hay que destruir a la izquierda y al kirchnerismo, ¿no? Los Adorni de la vida, los Adorni, los Marra, sí, etcétera. Tenemos candidatos que ni siquiera se pueden votar, ¿no? Ahí diría yo los Penato y los Lombardi de la vida, que por supuesto tienen como eje de campaña, porque yo lo he visto al jefe de gobierno plantear en una especie de mesa de situación que le están dando batalla a los trapitos, como si el problema en la ciudad de Buenos Aires sean los trapitos. Tenemos un problema serio de seguridad en la ciudad de Buenos Aires que tenemos que abordarlo con la seriedad que amerita el problema, ¿no? Nosotros tenemos que poner sobre la mesa que acá hay mafias que actúan en connivencia con el poder político y por supuesto con las fuerzas de seguridad, y esas mafias hay que desarmarlas, y la verdad es que los mismos que son parte de esa estructura mafiosa no están en capacidad de desarmar esas mafias. La realidad es que nosotros tenemos... Si entendí bien, los mismos que tienen que desarmar las mafias son los mafiosos. Claro, entonces no vamos a lograrlo. Entonces, a mí me parece que nosotros tenemos que poder desarmar, ¿no? Esa lógica de que parte del poder político, parte de las fuerzas de seguridad y parte de la mafia del delito actúan en conjunto, entre otras cosas con más controles. Todos sabemos dónde se venden autopartes robadas, todos sabemos dónde se venden celulares robados, y todos, la verdad es que miramos para arriba y decimos, qué barbaridad, no se para de construir en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo, por ejemplo, con estos proyectos, ¿no? Sí. Estas Dubái argentinas que Larreta junto con IRSA vino a proponernos a las porteñas y a los porteños. Y cuando uno mira toda esa construcción suntuosa, ¿no? Que parece no detenerse, y la verdad se pregunta, bueno, ¿quiénes van a comprar estas viviendas? Y son viviendas que finalmente no están en venta, no están en alquiler, nunca son ocupadas. Bueno, ahí es donde vemos como parte del dinero del narcotráfico se blanquea a través de este tipo de construcciones. Y nos tenemos que preguntar eso, porque a mí me llama la atención que Larreta pida más policías. La ciudad de Buenos Aires tiene el triple de policías cada 100.000 habitantes de lo que recomiendan los estándares internacionales. Tenemos más del doble que el promedio en la región. La ciudad está 75% vigilada. El problema acá no son más policías. Nosotros justamente podríamos tener que parte de esa policía se dedique a ser una policía vecinal, una policía de cercanía, claro, que pueda resolver los conflictos antes que los conflictos escalen. Nosotros tendríamos que ahora estar discutiendo una justicia vecinal y comunitaria. Eso tiene que ver con la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que cuando Jorge Macri habla, nuestro objetivo es la autonomía, no se entiende muy bien de qué está hablando. Pero bueno, la verdad que yo creo que hace tiempo que no entendemos muy bien de qué habla Jorge Macri cuando nos muestra en un cartel que prácticamente podemos combinar la línea C con la línea F fantasma, ¿no? Que no existe, y que el primer ladrillo, si es que va a colocarse algún día, va a suceder dentro de 1 año y medio. Sí, el primer ladrillo, porque es para el año 32, creo no, que está. Bueno. Pero los cartelitos están por todos lados haciendo el dibujito de cómo es el esquema, ¿no? De totalmente. Por dónde van a hacer. Entonces, me parece que la discusión en la ciudad no tiene, para mí, ¿no? El nivel de compromiso y de seriedad que ameritan los serios problemas que la ciudad transita: la emergencia habitacional, la emergencia ambiental, la emergencia social y la emergencia de seguridad. La verdad es que yo escucho a candidatos hablar de que, bueno, hay que tener mejores controles con las empresas concesionarias o privatizadas, por ejemplo, Leandro Santoro, y yo la verdad es que no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con perpetuar los curros de las concesiones y las privatizaciones. Yo creo que la ciudad tiene que recuperar muchas de esas concesiones y muchas de esas privatizaciones. ¿Por qué la ciudad pone toda la estructura y hay un grupo de vivos que hacen enormes negocios y como contraparte nos ofrecen servicios cada vez más precarios? El ejemplo del subte es el ejemplo más emblemático. La red de subtes la construye la ciudad, las estaciones la construye la ciudad.
los vagones los compra la ciudad. Y hay una empresa que se ocupa de operar el servicio con una frecuencia pésima, sin condiciones de accesibilidad para quienes tienen problemas de movilidad y además con una tarifa que es totalmente inasequible. Es una locura. La verdad que es una locura total. Sí. No, impresionante. Y hay otros temas que están dando vueltas ahí. Yo sé que vos, en general, trabajás mucho el tema vinculado a la cuestión del medio ambiente, la cuestión ecológica, y que estás dando también la disputa con esa idea como de una ecología pro, vamos a decirlo así, o privatizada, en la que parece que esa idea de parquizar y que todo sea muy prolijito, muy lindo, como un country, pero que a la vez es como lo posible, ¿no? No tiene nada que ver con pensar específicamente los espacios, la calidad de vida, ¿no? Cómo funcionan este tipo de cuestiones. Yo sé que ustedes habían estado trabajando con el proyecto de la costanera, ¿no? Para hacer que eso fuese todo una cuestión parquizada, ¿no? Pero en un buen sentido de las cosas. Mira, la verdad es que el PRO ha tenido una estrategia de marketing fenomenal. Llegó hasta convencernos que una maceta era un espacio verde público. La verdad que eso es increíble. O que un cantero era un espacio verde público y hacía renders, porque les encanta hacer renders, maquetas, ¿no? Y de pronto mostrar dos personas. ¿Qué es un render? Un render es como una maqueta, es algo que simula la realidad. Entonces vos podés imaginarte de pronto como en un cantero podríamos vos y yo estar tomándonos un mate. Bueno, es alucinante, ¿no? Primero, porque es una ilusión absoluta, y segundo, porque está claro que ni una maceta, ni un cantero, ni un cementerio es un espacio verde público. Los espacios verdes públicos para todos y para todas son las plazas y los parques, punto. Bien. Y por supuesto las reservas. Entonces nosotros hace tiempo que venimos trabajando con esta idea de terminar con las concesiones truchas, ilegales e irregulares que hay en el conjunto de la costanera para transformar la costanera en un parque 100% verde y público. Para nosotros eso es absolutamente estratégico. Primero nos mandata la Constitución. En segundo lugar, para nosotros eso es clave en términos ambientales. Nos permite recuperar toda una biodiversidad que estamos perdiendo como consecuencia de arrojarle al borde costero toneladas de cemento para hacer torres suntuosas que nadie habita. Y en segundo lugar, en términos climáticos, es absolutamente clave. Los bordes costeros son las zonas de amortiguación de justamente las precipitaciones. Y a través del borde costero ingresan los vientos frescos, que lo que hacen es mitigar ese efecto de calentamiento acelerado que transita la ciudad de Buenos Aires y del cual, la verdad, ningún dirigente, ninguna dirigenta toma nota. No. La ciudad viene calentándose de manera acelerada, y la misma semana que ocurrió la tragedia en Bahía Blanca, seguro que recuerdan que Buenos Aires era irrespirable por las altas temperaturas y por la humedad del aire. Bueno, justamente el haber colocado una muralla de cemento lo que hace es que la temperatura vaya elevándose, que cuando además esa temperatura, ese aire caliente se carga de humedad y eventualmente aparece un frente frío, el agua rápidamente se condense y precipite en grandes volúmenes de agua en muy poco tiempo. Esa fue la tragedia en Bahía Blanca, y la verdad que Buenos Aires estaba también en alerta. Bien, a mí me parece que no tenemos que esperar una tragedia en la ciudad de Buenos Aires como la del 2013, ni tampoco tenemos que tener eslogan mentirosos con esto de la ciudad no se inunda más, porque la ciudad se inunda. De hecho, ayer llovió, anoche llovió y la ciudad se inundó. Entonces, tratar de repetir como un mantra una mentira no tiene ningún sentido, sobre todo para quienes trabajamos en la gestión del riesgo. Yo, como ingeniera civil, mi especialidad es la hidráulica y me dedico al tema inundaciones, al tema ambiental y a temas vinculados con el saneamiento. Y la realidad es que cuando uno gestiona el riesgo, lo más importante es que esas comunidades puedan estar preparadas frente a las amenazas que eventualmente tengan que afrontar. Que en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, las amenazas son dos: las inundaciones y las olas de calor. Por lo tanto, plantearle a la comunidad, plantearle, ¿sí?, al conjunto de la ciudadanía que la ciudad no se inunda más, no solo es una enorme mentira, sino que desde el punto de vista de la gestión del riesgo es un desastre. Entonces, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires no tenemos sistemas de alerta democratizados. Cuando llueve o hay
alguna alerta, Jorge Macri te recomienda barrer la vereda hacia adentro de casa, manejar despacio y sacar las macetas del balcón. Yo estoy segura que ustedes lo deben haber visto en algún tuit. No tenemos plan de contingencia. Si hubiera un evento como el de... la basura para adentro. Claro, para que la basura no tape los sumideros. Sorprende. Es sorprendente, sí, por supuesto que es sorprendente, porque en todos los lugares en donde el riesgo se gestiona adecuadamente hay cartelería en la vía pública, hay avisos a través de señales sonoras, que pueden ser sirenas, que pueden ser mensajes, hay páginas oficiales, la población es alertada a través de mensajes de WhatsApp o mensajes de texto, la población está preparada y sabe cómo manejarse frente a una contingencia de esas características. Sabe en qué momento, ¿sí? Por ejemplo, tiene que abandonar la vivienda, sabe cuáles son los caminos seguros, sabe cuáles son los lugares seguros. Bueno, la verdad es que nada de eso pasa en la ciudad de Buenos Aires. Y eso, desde ya, que es solo decisión política. Acá la decisión política por parte del macrismo durante estos 20 años fue mentirnos. Te puse una pregunta muy llana, así, de un tipo de la calle. Yo viví muchos años en La Plata. Entonces uno se acostumbra, muchos años, mira la temperatura y se abriga de acuerdo a la temperatura que hay. Ya entendiste la pregunta que te voy a hacer. Acá me desorienta, porque yo miro la temperatura, salgo y hace más calor en la calle de lo que dice la temperatura. Exacto, eso tiene que ver con ese efecto de calentamiento acelerado que la ciudad está atravesando. En las últimas 3 décadas la temperatura máxima anual aumentó casi 1 grado. Eso es un dato totalmente alarmante. Y eso es como consecuencia de haber construido una muralla entre el río y la ciudad. Porque los vientos frescos, y de ahí el nombre Buenos Aires, estas torres que... son todas esas torres, es todo ese Puerto Madero de punta a punta, ajá, ¿no? Que lo que hace es frenar el acceso de esos vientos frescos. Los vientos vienen del río hacia la ciudad, y de ahí el nombre de Buenos Aires, justamente porque esa es la dirección predominante de los vientos, y eso lo que hace es que esos vientos frescos, primero, mitiguen el efecto de calentamiento y segundo, recambien la calidad de aire que respiramos. Claro. De ahí ese nombre de Buenos Aires. Como consecuencia de haber construido una muralla de cemento entre el río y la ciudad, de haber destruido las superficies verdes públicas, este gobierno privatizó el equivalente a 75 plazas de Mayo de superficie verde pública. ¿Quién, en plena crisis climática, como yo le contestaba a Larreta, vende un parque para hacer un negocio inmobiliario? Absolutamente nadie. Y por supuesto, como consecuencia de haber mutilado el arbolado. Las ciudades del mundo están recuperando sus bordes costeros, están desentubando sus arroyos, justamente en el marco de la crisis climática, para poder afrontar las amenazas vinculadas fundamentalmente a inundaciones y a olas de calor. Tremendo, tremendo. Bueno, más que preocupante, no nos sorprende, porque claramente se ha trabajado siempre en esa línea. Lo que primó siempre es el negocio, la venta. El negocio. ¿No? Buenos Aires la han transformado en el faro de la especulación inmobiliaria. Por eso es que nosotros lo que planteamos es que queremos recuperar Buenos Aires para quienes habitamos la ciudad, y que Buenos Aires sea el faro del buen vivir, claro, el faro del cuidado, el faro de la democracia participativa. La legislatura de la ciudad de Buenos Aires se ha transformado en una escribanía de negocios y ahora se transformó en una fábrica de pastas, porque tiene como especialidad los ñoquis. Sí. Desde el 1 de marzo a la fecha no hubo una sola sesión en la legislatura. Bueno, el primer gran ñoqui es Jorge Macri, que no convoca a esa legislatura a discutir absolutamente ningún proyecto. E insisto, en plena emergencia habitacional, ambiental, social y de seguridad. Nosotros tenemos un conjunto de propuestas que tienen que ver con abordar estas problemáticas, no solamente recuperar la Costanera y transformarla en un parque 100% verde y público, poniéndole fin a las concesiones truchas, sino también construir un banco público de viviendas que incorpore 10.000 viviendas todos los años, para que esas viviendas sean entregadas en comodato a las personas adultas mayores, a quienes están en emergencia habitacional. Tenemos la propuesta de crear un laboratorio público de medicamentos para entregárselo gratuitamente a los jubilados que
cobran. ¿Quiénes harían los medicamentos? La idea es que sea la ciudad quien pueda llevar adelante un laboratorio público de medicamentos. En la ciudad nosotros tenemos, la verdad, capacidad científico-tecnológica descomunal, desde lo que sería el CONICET hasta la Universidad de Buenos Aires y muchísimos equipos súper especializados, junto con algunos pequeños y medianos laboratorios que, por supuesto, no pueden hacer muchísima sinergia para lograr esto. Y la verdad que entregarle medicamentos gratuitos a los jubilados que cobran hasta 5 jubilaciones mínimas es absolutamente posible si, por ejemplo, ejecutamos el 100% del presupuesto. Nunca se ejecuta en su totalidad el presupuesto de la ciudad. Se subejecuta. Se subejecuta. Y si además terminamos con los privilegios de los privilegiados de siempre. Larreta, cuando se autopercibía presidente, decidió bajarle los impuestos a los grandes grupos económicos. Hizo una reducción de la alícuota de ingresos brutos, no a las pymes, no a los comerciantes, sino a los grandes grupos económicos, a las grandes corporaciones económicas, las que se dedican, por ejemplo, al agronegocio, las que se dedican a la megaminería, las que se dedican a la construcción. Nosotros queremos restituir esas alícuotas de ingresos brutos, claro, y esos fondos nos permitirían no solamente llevar adelante estos proyectos, sino, por ejemplo, llevar adelante un proyecto muy lindo que tenemos de escuelas abiertas. ¿Cómo es eso? Yo soy docente, pero de media, de secundaria. Me encanta. Mira, nosotros queremos aprovechar la infraestructura de las escuelas, sobre todo de las escuelas primarias, para que luego del turno de la tarde, a partir de las 18 horas, esas escuelas se transformen entre las 18 y las 22 en un proyecto deportivo, en un proyecto cultural. A ese proyecto lo llamamos Proyecto de Escuelas Abiertas. La Ciudad de Buenos Aires hoy cuenta con 15 escuelas de música que funcionan en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, solo 15, maravillosas, totalmente desfinanciadas por el gobierno de la ciudad, y tenemos ese enorme sueño de que luego de las 6 de la tarde las escuelas por ejemplo, se transformen en orquestas, ¿no? O se transformen en un proyecto deportivo para los jóvenes, para nuestras infancias. Y todo eso es posible si nosotros ejecutamos el 100% del presupuesto, terminamos con los privilegiados de siempre y de verdad discutimos a fondo los problemas que la ciudad tiene. Y un proyecto, más de estos hermosos proyectos para convencer a la audiencia de que te tiene que votar. ¿Qué días son las elecciones? 18 de mayo. 18 de mayo necesitamos 70.000 votos, así que es muy importante que las voces de quienes habitan la ciudad lleguen a la legislatura porteña. Nosotros tenemos un proyecto también, para mí, muy lindo, que es un proyecto de marco de participación ciudadana, de democracia participativa. Ese proyecto marco de democracia participativa tiene, en primer lugar, el rol de jerarquizar las comunas. Yo en el debate escuché a algunos candidatos plantear eliminar las comunas. Bueno, nosotros vamos a contramano de eso. Queremos jerarquizar las comunas. Suspicaz el nombre, o muy sospechoso ese nombre de comuna. Ese nombre, bueno, la idea de desconcentrar el poder para nosotros es importantísimo, fortalecer las comunas, justamente volver a instalar la idea del presupuesto participativo y además, a partir de esa ley marco de democracia participativa, generar instancias de decisión ciudadana que sean vinculantes. Para nosotros eso es absolutamente clave. Lo que queremos es revolucionar la legislatura, queremos terminar con la lógica de una legislatura transformada en una escribanía de negocios para que sea una legislatura de puertas abiertas, porque yo estoy convencida que si esa legislatura es una legislatura de puertas abiertas, hay muchísimos proyectos que muchas legisladoras y legisladores ni siquiera se atreverían a votar. Por eso a mí me parece muy importante que las voces de quienes habitamos la ciudad podamos llegar a la legislatura este 18. Bueno, esperemos que así sea. Le deseamos lo mejor desde acá, obviamente. Bueno, María Eva Couchovitis,
También Y yo está voy a Ariel cometer Eiger, un... ¿sí? ¿Está bien? Sí, él me acompaña, Mónica Ruejas, Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Es una lista de luchadoras, luchadores por el derecho de quienes habitan la ciudad. La verdad que todos quienes integran la lista tienen un enorme recorrido en la defensa de los derechos de quienes habitan la ciudad. Así que es un orgullo encabezar esa lista. Perfecto. Confluencia por la igualdad y la soberanía, para que lo tengan presente quienes nos estén escuchando. Ténganlo presente. Tomen nota, ¿no? Sí. No, yo iba a cometer no sé cómo se dirá, Una infidencia. No, un periodismocidio. Bueno, veamos eso. Yo creo que acá tenemos una candidata que sabe, porque ha demostrado que sabe. Sí. Está acompañada por buena gente, así que me parece que apoyamos que la ciudadanía vote a María Eva. Ay, muchísimas gracias. Esperemos que así sea. Muchísimas gracias. Y a seguir peleando. Y a seguir porque hay que pelear peleando. un montón acá. Totalmente. Por supuesto. Muchísimas gracias. Un gustazo conversar con ustedes. Muchas gracias. Gracias a vos.